Ahora sí, bueno, pues os resumo muy rápidamente lo que he ido diciendo hasta ahora. Os comentaba, yo no soy investigadora, yo soy clínica de campo, por así decirlo, y lo que voy a intentar es hacer un resumen, unos esbozos de cómo deberíamos leer de manera crítica los ensayos fase 3, ¿vale? La idea es dar un poquito unas pinceladas para el resto de los ponentes que vienen a continuación. Mirad, esta frase yo creo que reduce el sentido del curso que estamos, bueno, en el que estamos ahora mismo inmersos. Porque hoy en día en medicina prácticamente todo lo que hacemos está basado en la investigación clínica. Con lo cual, a ver, que no puedo pasar. Ah, sí, ahora. Con lo cual, bueno, pues es fundamental que al menos tengamos unas nociones de cómo interpretar esos ensayos. Mira, pues sin entrar en muchas historias, tipos de ensayos clínicos tenemos muchos, pero el estándar hoy por hoy para aplicar los tratamientos nuevos a nuestra práctica diaria sigue siendo el ensayo fase 3. Y un ensayo fase 3 tiene que tener unas características fundamentales, que debe ser un ensayo controlado, aleatorizado y comparativo, ¿de acuerdo? Y de lo que se trata es de ver este nuevo tratamiento experimental que nosotros tenemos, pues este nuevo fármaco, cómo de mejores con respecto o bien a un placebo o en oncología básicamente a los tratamientos estándar que tenemos. Es decir, vuelvo a repetir, estándar de oro hoy en día para aplicar nuevos tratamientos son los fase 3. Pero ojo, que no todo lo que reluce es oro, porque un ensayo fase 3 tiene que estar bien diseñado y tenemos que estar seguros que es veraz, que la información que nos está dando es una información relevante para nosotros. Y ahí es donde entra precisamente esa evaluación crítica de los ensayos. Y todo esto comienza, y esto ya lo vimos a lo largo del día de ayer, que tenemos que definir muy bien nuestras variables, cómo vamos a hacer los estudios, conducir el estudio y, como decía muy bien Sonia y ha apuntado antes José Manuel, extraer las conclusiones y publicar los resultados. Es fundamental, es la manera que tenemos realmente de ver que lo nuevo que está viniendo es válido. Mira, el grupo Consort es un grupo internacional formado por investigadores, metodólogos, etcétera, 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 que lo que ellos hicieron fue una declaración en la que tienen una serie de... Lo que hicieron fue establecer la forma en la que un ensayo clínico debe, digamos, desarrollarse en el sentido de cómo lo vamos a exponer después y cómo lo vamos a publicar después. Entonces, ellos tienen una lista de verificación de 25 elementos, ahora lo vais a ver, y un diagrama de flujo donde se muestra el progreso de los participantes a lo largo del ensayo. Eso lo vemos hoy en día en las publicaciones. Aquí tenéis la lista, ¿vale? Y esto de aquí es el diagrama de flujo, de cómo van transcurriendo los pacientes a lo largo de todo el ensayo. Con posterioridad han ido aumentando estas consideraciones que ellos hacen a diferentes estudios con diferentes tipos de diseños, ¿de acuerdo? Pero eso es de cómo se debería publicar, por así decirlo, o cómo debería establecerse un ensayo clínico, pero eso, aunque nos puede servir, no es exactamente lo que nosotros queremos en los clínicos de campo, vuelvo a repetir, de cómo hacemos esta interpretación clínica. Mirad, básicamente tenemos que tener en cuenta tres cosas. La validez interna del ensayo clínico, la importancia de los resultados, importancia clínica, y si esos resultados luego yo los puedo aplicar a mi práctica diaria. Y sobre todo, y lo fundamental es, el ensayo clínico hace una pregunta que a mí desde el punto de vista clínico me interesa, que es relevante para mí. Con respecto a la validez interna, pues básicamente lo que se trata de ver es que el estudio que nosotros vamos a leer y sobre el que vamos a aplicar nuestra práctica clínica está bien diseñado y no va a cometer una serie de sesgos. Eso va desde la definición clara de los objetivos, como ya os he dicho, tener un tamaño muestral adecuado, porque hay pacientes que se pierden, y todo eso hay que tenerlo en cuenta para
para certificar que ese ensayo que se está haciendo sobre una determinada población, luego la podemos extrapolar, ¿vale?, a nuestros pacientes del día a día. Por supuesto, pues asignación aleatoria de los pacientes cuando es muy importante, sobre todo en esos estudios comparativos. Hacer un seguimiento adecuado de los pacientes, no solamente que tenemos que tener en cuenta o seguir esos pacientes que van a terminar el ensayo, sino ver un poquito qué ha pasado con esos pacientes que se van perdiendo o que hay que sacar del ensayo clínico y por qué. Importante, hacer un análisis por intención de tratar, porque es lo que más se parece a la práctica diaria habitual. Cuando nosotros ponemos un tratamiento a los pacientes, hay pacientes que se nos pierden, hay pacientes que no completan el estudio, hay pacientes pues que a lo mejor abandonan o que hay que cambiarles el tratamiento por toxicidad. Bueno, pues por eso en los ensayos clínicos es tan importante hacer análisis por intención de tratar. Y por supuesto, que los grupos que estamos comparando estén bien balanceados, no solamente en las características, sino que en la forma de estudiarlos y de ponerles tratamientos si es necesario, son similares. Con respecto a la importancia de los resultados, no solamente que tengamos en cuenta la significación estadística, eso es lo único, la P, eso lo único que nos dice, aunque es muy importante, es si los resultados que vamos a encontrar se deben realmente a que hay una diferencia y no es por el azar, ¿vale? Lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, la magnitud del efecto hallado, y eso se hace pues con los riesgos relativos, las odds ratios, dependiendo del tipo de estudio y de la variable que estemos estudiando. Y por supuesto, aparte de eso, tener en cuenta la precisión de los resultados, es decir, y esto ayer ya se comentó, tenemos que tener un intervalo de confianza para que tengamos en cuenta que los resultados son los que son y no nos vayamos a, si damos intervalos de confianza muy grandes, nos vamos a ir a lo mejor a una significación poco importante, ¿vale? Y por último, la validez externa del ensayo clínico. Básicamente, esto que me estoy encontrando yo luego lo puedo aplicar a mis pacientes. Se han visto y se han valorado en el ensayo clínico todas las variables que realmente son importantes y una cosa muy importante, los beneficios que dice el ensayo clínico que tiene este fármaco, este tratamiento, justifican los costes, justifican las toxicidades o los perjuicios que pueden tener los pacientes. Bueno, pues esa es la forma de hacer ese análisis crítico de los ensayos clínicos. Y para facilitarnos esto, la verdad es que existen diferentes checklists, diferentes listas. Yo os traigo aquí las que se utilizan de las guías CASPE, ¿vale? Estas guías CASPE está basado en un grupo que trabaja de manera internacional y lo que hace es a los clínicos enseñarnos y ayudarnos, darnos herramientas para ayudarnos a hacer esta interpretación crítica, no solamente de ensayos clínicos, sino de diferentes guías y otros diferentes tipos de estudios. Pero bueno, como de lo que estamos hablando es del fase 3, pues yo os traigo aquí lo que dice, o la herramienta que utilizan las guías CASPE, ¿vale? Es una herramienta muy sencillita, son 11 preguntas, y las preguntas básicamente se dividen en estos 3 apartados. ¿Son válidos los resultados del ensayo? ¿Cuáles son los resultados? Y pueden ayudarnos estos resultados. Entonces, las primeras preguntas que ellos hacen, ¿son válidos los resultados del ensayo?, nos sirven un poquito para determinar si seguimos adelante o no hace falta que sigamos leyendo el ensayo. Entonces, las 3 primeras preguntas. ¿Se orienta el ensayo sobre una pregunta claramente definida? Es decir, ¿clínicamente es importante para nosotros? Sí. ¿Se realizó una asignación aleatoria de los pacientes? Sí, seguimos adelante. ¿Se consideraron adecuadamente todos los pacientes desde el principio al final del ensayo? Sí, seguimos. Y todo esto son ya preguntas sobre la validez interna y la validez externa.
¿Merece la pena continuar? Hemos establecido que sí. Bueno, ¿se ha mantenido el diseño ciego? Eran similares los grupos al inicio del ensayo. Esto es lo mismo que os acabo de comentar ahora mismo. Aparte de la intervención experimental, ¿los dos grupos se han tratado de la misma manera en cuanto a seguimiento y tratamiento? Sí. Bueno, pues todo esto nos habla de lo bien hecho que está el ensayo clínico. Por último, lo mismo, ¿cuál es la magnitud del efecto? No la significación estadística, sino las diferencias reales desde el punto de vista clínico que hay entre una intervención y otra. ¿Y cómo es la precisión de la estimación del efecto del tratamiento? Lo que ya os he comentado de los intervalos de confianza. Por último, y vuelvo a incidir en lo mismo, vamos a ver esta validez externa con esta herramienta que utilizan en las guías CASPE. ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio, a tu paciente? ¿Sí o no? ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica, todo lo que es realmente importante para el paciente que tú al fin y al cabo vas a tratar? Y por último, con respecto al beneficio, ¿se justifican los riesgos? ¿Se justifican los costes? Bueno, pues estas son herramientas, son preguntitas, como veis, fáciles que nos pueden ayudar a evaluar de manera crítica a aquellos que no somos investigadores la calidad de un ensayo clínico. Mirad, por último os traigo unas cuantas lecturas recomendadas por si alguien quiere profundizar un poquito más en el tema. Y entre los recursos web, pues os dejo ahí la página de las guías CASPE y del grupo Consor. En resumen, hoy en día los ensayos fase 3 deberían ser nuestros estándares sobre los que basar los tratamientos nuevos que vamos a aplicar. Es muy importante que den una información veraz y para eso debemos aprender a hacer una revisión clínica de estos ensayos clínicos. Y por supuesto, aunque yo os he traído aquí las guías CASPE, si os ponéis a buscar en internet, hay muchísimos cuestionarios, incluso de revistas de renombre, que ellos tienen sus propias checklists, sus propias guías para hacer esta revisión crítica. Y muchas gracias por vuestra atención.